¿Cómo le va? Yo soy Manuel Yáñez, esta es la dosis diaria y estas son las notas más relevantes que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos. Lenia Batres Guadarrama es la nueva ministra de la Corte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Opina Vladimir Putin que lo que pasa en la Franja de Gaza es un desastre, a diferencia de lo que sucede en Ucrania? Y una vez más, Jake Sullivan, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, está en Israel. Estas notas y una muy interesante conversación con Ana Cecilia Pujals, una productora mexicana que lleva 30 años viviendo en Argentina, para platicar sobre estas decisiones de Javier Milei y, por supuesto, Jaime García, el hombre más informado de la política nacional. Empezamos. El pasado 7 de noviembre, Arturo Saldívar Lelo de Larrea decidió renunciar. Él fue ministro presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplió su periodo como presidente, era ministro, le quedaban algunos años por cumplir, pero decidió renunciar y se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum. Fue entonces que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una terna para quien fuera a sustituirlo al Senado. Estaban en esta lista Lenia Batres Guadarrama, Berta María Alcalde Luján y María Estela Ríos González. Como pasa en el Senado, no se pusieron de acuerdo y le regresaron su terna al presidente. Él, como marca la Constitución, rehizo su lista y lo volvió a enviar al Senado. En este caso, retiró a su asesora legal, María Estela Ríos González, y en su lugar añadió a Heréndira Cruz Villegas, pero no sirvió de nada. De todos modos, en el Senado no se pusieron de acuerdo y, como marca la Constitución en el artículo 96, es prerrogativa del presidente de la República, entonces nombraré él mismo a el nuevo ministro de la Corte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ayer yo no le atiné, yo pensaba que iba a ser la hermana de la secretaria de Gobernación, Berta Alcalde Luján, pero no, fue Lenia Batres Guadarrama, la hermana del jefe de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Lenia Batres Guadarrama era consejera adjunta de la Oficina de la Presidencia, principalmente en temas de legislación y estudios normativos. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene 2 maestrías, una en Derecho Penal por la Universidad Humanitas y otra en Gestión Pública por la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está trabajando en su doctorado en estudios de la ciudad en Administración Pública. Lenia Batres comenzó en el 2000 como directora general jurídica del gobierno de la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía, y luego se integró al gabinete de Andrés Manuel López Obrador cuando éste se asumió como jefe del gobierno de la entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Fue directora general de regulación de transporte en la Secretaría de Transporte y Vialidad y fungió como asesora de la ciudad cuando Sheinbaum era jefa de la delegación Tlalpan. Antes de llegar a la oficina de presidencia, trabajó como asesora en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUVI, y a partir de hoy es la nueva ministra de la Corte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo será por los próximos 15 años y bueno, se espera y se supone que esta vez no va a errar el presidente y sí va a tener un aliado en el Poder Judicial Federal. Y quien de verdad no tiene abuela y apareció en su rueda de prensa que hace cada fin de año fue Vladimir Putin, quien afirmó que lo que sucede en la Franja de Gaza es un desastre total y en nada se compara en lo que pasa en su guerra táctica y especializada en Ucrania. Hay que avisarle al señor Vladimir Putin que la ONU ha estimado el número de muertos en Ucrania por su invasión en 18.955 personas fallecidas, más del 60%, casi el 65% de estas civiles. La guerra es la guerra, la invasión del señor Putin es una locura más, ya va a cumplir 2 años, pero él en su rueda de prensa de fin de año dice que en nada se compara su hermosa guerra con lo que pasa en Gaza. Y hablando de lo que sucede en la Franja de Gaza y haciendo presión una vez más para un cese al fuego, ya la comunidad mundial está haciendo mucha presión contra Israel. Ha viajado el asesor
de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, a visitar a Benjamín Netanyahu para hacer presión. Netanyahu y Sullivan mantuvieron un encuentro bilateral en Tel Aviv, junto con la presencia del asesor de Seguridad Nacional israelí, Tzi Hanegbi, y el enviado especial del presidente estadounidense para Oriente Medio, Brett McCurry. Aumenta la presión de Estados Unidos a Israel para que haga un alto al fuego y para que comience la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Se va a cumplir ya apenas 5 días y es un torbellino lo que está sucediendo en Argentina con la llegada de Javier Milei. Y bueno, yo quiero aprovechar para entrar en contacto con una gran amiga que vive hace 30 años en Argentina, Ana Cecilia Pujals. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pues como dices, después de 30 años y casi como una muletilla o un latiguillo que ya digo, parece que lo vi todo, pero en realidad creo que no he visto nada. Como diría Mafalda, muy a propósito de Argentina, cuando creemos que ya sabemos todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Así es, exactamente. Mafalda siempre ha sido un referente a la hora de buscarle quizá alguna razón a las cosas que suceden en Argentina, en un país que es tan rico, con un capital humano increíble, pero que lamentablemente nos pasan estas cosas cada determinado tiempo. Es decir, es un país cíclico. Es un país cíclico como muchos en Latinoamérica, pero pues lo que está pasando ahora, yo no lo había visto, tú tampoco, por lo que inició así la conversación, y nosotros a lo lejos vemos siempre a las personas en Argentina muy involucradas en la política, muy conocedoras de lo que pasa, y pues quiero aprovechar, no verlo a la distancia, verlo de cerca, y que tú que vives allá nos platiques cómo se recibe la llegada de Javier Milei, por qué votaron por la extrema derecha después de venir de la izquierda, y qué esperas del gobierno de Milei. A ver, platícanos, Ana Cecilia. Mira, yo creo que la cosa no es fácil de explicar, pero porque tampoco es fácil de entender. Sin embargo, yo sí veo claramente que Javier Milei, que es un outsider, una persona que vino prácticamente es un tipo que es un economista, es un tipo bastante brillante, muy focalizado, pero que viene, digamos, se asoma a la luz pública casi como un panelista o un opinador en televisión, siendo muy repentista, muy agresivo, muy realmente mediático. Pues, con figura muy fuerte. Sí, muy mediático, muy efectista, como dices. Muy mediático y muy efectista. O sea, él viene con esa impronta a los gritos, te diría, con una actitud muy controvertida con relación a cómo estaban manejando los últimos gobiernos, que vienen con estructura, que vienen con mucho votante detrás, que vienen con mucho asistencialismo detrás. Incluso el mismo gobierno de Mauricio Macri, que era un gobierno más de derecha, pero que siguió, digamos, con ciertas prácticas de los antiguos gobiernos. Entonces, después de muchos años de que las cosas no parecían, y pandemia por medio, sequías, digamos, problemas económicos mundiales, pero que Argentina no supo resolver, o sea, los funcionarios argentinos no supieron resolver, es que yo creo que el vaso se le fue llenando a la gente, incluso al votante y tú dijiste hace un ratito de la izquierda. Fíjate que el gobierno kirchnerista no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de más bien de un centro progresista, pero nunca fue de izquierda. Sí, tienes razón. La izquierda, al contrario, acá está muy radicalizada. Uno escucha acá a la izquierda y dice, bueno, pues estos sí son la izquierda. Es como que necesitas escuchar a la izquierda de acá para ubicar un poquito más al centro. Nosotros somos de centro izquierda y lo describimos así desde acá, pero tienes toda la razón. Nada que ver con la izquierda de veras. Exactamente, la izquierda acá está muy radicalizada y hay veces que los escuchas y realmente ahí te empiezas a preocupar. Pero bueno, volviendo a lo anterior, me parece que fue rebalsando el vaso de la gente, incluso para los que eran votantes típicos de los kirchneristas, que a pesar de que el ministro, lo que se le llamó el ministro candidato, porque era el ministro de Economía el que era candidato presidencial, anunciaba constantemente medidas porque tenía la posibilidad de llevarlas a cabo, a pesar de todos esos esfuerzos por seguir asistiendo a la gente y para de alguna forma hacerla sentir que no todo se iba a ir al demonio, sucedió exactamente lo contrario. Es decir, Javier Milei adelanta una cantidad, 56% de la población lo votó,
cuando en realidad los pronósticos eran que iba a ganar quizá por 1 o 2 décimas por ahí. Fue realmente el votante, sobre todo gente joven del interior y de bajos recursos, la que votó a Javier Milei, que es además la gente que más recibía o más sigue recibiendo ayuda del Estado. Con lo cual se convirtió en un fenómeno de proporciones, porque la verdad es que no se esperaba ni por nada, realmente había una expectativa muy distinta. Entonces, pues una persona que llegó a esta instancia sin prometer, sin los espejitos de colores, sin decir, señores, yo les prometo la abundancia, la felicidad, los beneficios, al contrario, con un discurso que decía, señores, va a estar duro, nos tenemos que ajustar el cinturón, va a haber un shock, voy a devaluar, voy a tal, o sea, todo mal, y la gente lo votó y lo aplaudió, y lo aplaudía en el discurso de inauguración de su mandato. Decía todo esto que te estoy diciendo, sí, con su sierra eléctrica. Lo aplaudía y la gente está feliz. Y ahora que se están cumpliendo las promesas que hizo, que no deberían tomar de sorpresa a nadie, ¿cómo se están recibiendo allá? Pues mira, hay dos vertientes. La primera es que justamente las organizaciones sociales, que eran los mayores beneficiados de estas asistencias sociales que promovía el kirchnerismo, digamos, desde las arcas mismas del pueblo, están promoviendo una resistencia poco pacífica porque están amenazando con la semana que entra a cortar calles, hacer una protesta masiva, y el gobierno les responde diciendo, señores, se va a activar un protocolo en el que no se va a permitir que ya nadie corte calles, haga protestas, ni que, en fin, todas estas movilizaciones que eran muy propias del kirchnerismo, que arrastraban a tanta gente, es decir, nosotros no lo vamos a permitir. Y a la vez, los votantes o la gente que simpatiza con estas medidas, que quizá no simpatiza tanto con Milei como persona, pero sí simpatiza con la idea de que se termine con estos aires populistas, por decirlo de alguna manera, pues se están apoyando y diciendo, queremos que le vaya bien este gobierno, queremos que cambien las cosas, no lo voté o no me gusta este señor, pero hay que apoyar para que cambien las cosas, para que se vayan los privilegios, para que dejen de ganar o llevarse tanto dinero los de siempre. En fin, hay esta grieta de la que tanto se ha hablado, sigue permaneciendo, digamos, pero estamos a solo 5 días que inició el gobierno, con lo cual yo también soy de la idea de que hay que ver qué va pasando. Mientras tanto, ya todo se fue a las nubes, es decir, la espiral inflacionaria está imparable. O sea, cuando tú compraste un plátano ayer el kilo a 1,000 pesos, hoy ya estaba a 1,500. Nada más por darte una idea muy, muy burda, ¿no? Sí, si estábamos a 150% de inflación, fácilmente ya estás en 200, pero yo creo que a la distancia, yo creo que son medidas que habría que tomar. Era un gobierno muy pesado, muy caro, con empresas estatizadas que no debería manejar ningún gobierno, y que me parece desde aquí que lo que propone no es descabellado, pero es muy doloroso y no sabemos si la gente lo vaya a resistir. Ese es el tema, que si bien uno desde cierta posición, voy a decirlo casi de manera pedante, informada, casi privilegiada, porque tenemos trabajo, porque tenemos una casa, porque nuestros hijos estudian y nuestros hijos trabajan, en fin, desde esta posición uno piensa, qué bueno que por fin la economía se sincera y se va a poner a una altura en el que podríamos empezar a ser realmente un país, entre comillas, normal. Pero ¿qué pasa? Los salarios no van a subir a ese ritmo. Con lo cual, pues ahí quizá uno tiene esa capacidad de decir, bueno, yo acá recorto, yo aquí me hago, pero la gente que no llega ni por asomo a fin de mes, no sé qué va a hacer. Entonces, no sé si vaya a dar como resultado o un estallido social o qué, o más, obviamente más índices de pobreza. Uno ve mucho más gente en la calle, durmiendo en las calles y pidiendo, cosa que no se veía tanto por lo menos en Buenos Aires. Sí, 40% de la población es lo que marcan que es la pobreza en Argentina. Es insostenible. Pero como tú dices, hay gente que apenas llegaba al final de la semana con lo que ganaba y ahora no va a llegar, y esa es la gente que tiene que resistir. Desde las clases medias altas, pues es más fácil abrocharse el cinturón, pero abajo es muy difícil porque pues si comían 5 van a comer 3 y entonces no se puede.
Así es, sí, sí, y el índice de recaudación sigue siendo muy bajo. ¿Por qué? Porque pues hay muchísima gente que es informal, que trabaja en negro, que no paga impuestos porque justamente recibe asistencia social, y el mismo gobierno kirchnerista lo alentaba, es decir, se les daba incentivos. Vamos a darle un bono a los trabajadores informales, y tú que pagas impuestos decías, hola, sí, me dan una motivación a mí para pagar impuestos. Quiero decir, hay esas contradicciones que entiendes cuando realmente el tema es un déficit de recaudación, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí, pero no sé hasta dónde va a resistir, la verdad. Y viene un verano duro porque hace mucho calor en Argentina en el verano, no ha habido inversión de empresas eléctricas, de energía eléctrica, apagones. para, digamos, que no se corte la luz, y a uno se le corta la luz y bueno, ya verá, pero hay mucha gente que no puede. O sea, es muy difícil, la brecha es muy grande. Se ve un panorama bastante oscuro, pero se ve de verdad. Yo creo que era necesario, pero yo lo veo muy a la distancia. Por eso platicamos contigo. Estamos con Ana Cecilia Pujals, una mexicana que tiene ya 30 años viviendo en Argentina. Ya tienes una visión muy clara y perfecta. Y yo creo, Ana Cecilia, que si tú me lo permites, vamos a estar frecuentemente hablando contigo para que nos vayas dando el pulso de lo que pasa en Argentina. ¿Te parece bien? Con mucho gusto, Manuel. Y pues sí, aquí las cosas todos los días van cambiando, se van modificando. Este es un gobierno que dice y luego se desdice. Vamos a ver qué pasa la siguiente semana, si va a haber paros o no, si siguen las alzas. En fin, mucho tendremos que platicar, Ana Cecilia Pujals. Por lo pronto me da muchísimo gusto que esto nos sirva de pretexto para tú y yo tener este contacto, y sobre todo para que la gente de La Dosis Diaria esté informada. Hasta la próxima. Muchas gracias, Manuel. Hasta la próxima. Sin duda llama la atención cómo se parece la política en toda Latinoamérica. Lo que nos platica Ana Cecilia Pujals es muy parecido a lo que vivimos en nuestro país. Y de lo que vivimos en nuestro país, de la política nacional, el hombre más informado, Jaime García. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día, Manuel. Buen día a quienes nos escuchan. Sí, vamos a comenzar a ver pues la modificación del trazo en la península de Yucatán. Algo que pues la verdad no sé si quienes nos escuchan, si tú hayan tenido chance de recorrer por cachitos o a totalidad la obra, pero parece que esto va a incrementar los bonos del presidente, va a situar a la gente en esta parte que te diría incluso hasta como por constructo social siempre nos genera aprobación, beneplácito, y es cuando ves que algo se transforma, algo cambia. Tendemos permanentemente al cambio, y el cambio que comenzarán a ver los pobladores de la península de Yucatán en términos del tren y lo que generará para muchas comunidades en términos económicos netamente, pues parece que apoyará o ayudará un poco al presidente en este fin de sexenio. Vamos a ver si la apuesta del presidente funciona, si lo que va a inaugurar es suficiente, porque bueno, ya sabes que hay voces que dicen que todavía no acaba nada, que solo va a inaugurar vías, hay quien dice que ya está la obra casi concluida. Lo importante es que realmente aporte empleo y riqueza a la región, y eso es la apuesta del presidente, y por lo pronto la simple inauguración le va a aumentar sus bonos seguramente. Sí, todavía en algunos lugares de este recorrido, algunas estaciones no están listas, hay obras en las carreteras, pero digamos que hablando de lo que sí, el hecho de que algunos pobladores es netamente turístico, tendrá su parte de carga, pero de pronto, insisto, en la parte de lo nunca visto, y entonces las personas que se puedan o que quieran transportarse ahora, por poner un ejemplo, de Mérida a Campeche en tren, pues al final del día es otra manera de apropiarse del entorno, es otra forma de estar en contacto con distintos puntos de la zona.
no es barato transportarse de Cancún a Campeche, o de Cancún a Yucatán. En fin, entonces las personas, pues, digamos que comenzarán a sacar sus propias cuentas, comenzarán a modificar las maneras en las que se transportan, y goza de gran aprobación entre la población de la zona de la península el hecho de que exista ahora un medio de transporte más, de que puedan conectar a distintas regiones. Yo he tenido la chance de estar por algunas de las mismas, algunas zonas arqueológicas que antes pues tenían afluencia netamente local, que no tenían infraestructura. ¿A qué me refiero con infraestructura? Pues que no había baños, no había tienditas, no había esta manera de dinamizar un poquito más la economía de esas regiones, que son poblaciones pequeñas, que son poblaciones que no avanzan o que no tienen más allá de 50,000 habitantes, algunas 10,000, otras son puntos muy específicos, digamos, perdidos en la mancha selvática de la zona maya. En fin, entonces lo va a comunicar, y eso va a propiciar, digamos que lo que está como sujeto a evaluación o sujeto a observación es hacia dónde se dispara ese desarrollo y con quién. ¿A qué me refiero con quién? Resta ver si en realidad los pobladores pueden acceder a incrustarse en un encadenamiento económico que les rinda beneficios inmediatos y en el bolsillo, o comenzaremos a ver algunos acaparadores que en el sector de los servicios pues no permitan que las cosas fluyan del todo, o que se quieran quedar con las máximas ganancias. En fin, pero el presidente pues ya está en esa zona, tendrá este recorrido, comienza a quedar atrás o comienza a diluirse, por lo menos en estas semanas, tanto por el fin de año como por la inauguración en sí, todas las dificultades que enfrentó, sobre todo en el tramo que comprende de Cancún a Tulum, y que pues por obvias razones, y me refiero a obvias razones, por un asunto económico y de tenencia del territorio, pues había generado todo tipo de resistencias. Cuando uno revisa cómo es el impacto o cuál ha sido el impacto en términos del trazo y de la ecología y de si iban a devastar la selva o no, pues la verdad es que te diría que desde las alturas, pues no, eso no es visible, no se nota. Y algo que me parece que jamás midió la oposición a los proyectos del presidente es que de todas formas las personas que pueblan esta zona del país, pues ven sistemáticamente afectado su entorno, su territorio, su selva, y no les reditúa ninguna ganancia. ¿Por qué me refiero a que lo ven sistemáticamente afectado? Pues porque el desarrollo turístico, el desarrollo inmobiliario es una realidad, está presente, y la verdad es que a muchos no les había redituado en gran cosa, y ahora el presidente, con esta manera de comunicar muy en blanco y negro, pues llega y dice: esto es para que ustedes puedan mejorar y para que podamos conectar y podamos mostrar la magnificencia del mundo maya al mundo. Entonces, pues parece que le pinta bien el cierre de año a Andrés Manuel, y sobre todo al Tren Maya, que ya comenzará a tener sus primeros viajeros. Pues que esperemos realmente que esto repercuta en un beneficio realmente social, como esperamos que repercuta en un beneficio jurídico el nombramiento de Lenia Batres como nueva ministra de la Corte. Sí, lo que no sé qué tanto le vaya a generar buenos dividendos al presidente es esta designación que tuvimos el día de ayer. Me refiero a la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama. Digamos que en la noche de miércoles a jueves nos fuimos a dormir con la discusión de los senadores, donde al parecer iba a haber una suerte de acuerdo, lo que habíamos mencionado del famoso Fosforena, si íbamos a tener una ministra que emanara de la terna del presidente y que tuviera, digamos, este relato que nos es más común de los senadores definiendo a alguien. Bueno, eso no ocurrió. Los senadores se expusieron hasta altas horas de la noche, lo cual para algunos senadores era como digno de contar, ¿no? Veíamos algunos posts en la red X donde son las 12:30 de la noche y seguimos. Hombre, pues para eso pagamos sí. Los sueldos de los faltaba más cosas. Pero bueno, a ellos les parecía heroico estar un miércoles en el Senado discutiendo la designación de una ministra. Pero en el caso de Lenia Batres, a mí me parece que es como esta parte del, no sé si necesariamente llega con un gran foco y con una gran, pues no sé si carga,
pero sí con una determinación en torno a, evidentemente, cómo va a actuar, pero hay que ver hacia dónde se acomoda la opinión pública, la opinión publicada, las famosas narrativas que vemos todos los días, en torno a, pues, es la ministra del presidente, es la ministra por designación, es la ministra de lo que ya empecé a ver ahí en algunos lugares como la ministra del dedazo, de si llega o no desacreditada, pero en el caso de Lenia sí tiene una trayectoria que no le va a permitir lugar a ningún tipo de decisión que no esté perfectamente alineada con la 4T. Y eso, pues, quedará por observar si eso es bueno, malo o regular, pero digamos que el presidente disminuyó cualquier margen de error en términos de si está comprometido con la causa o no. ¿A qué me refiero? Pues Lenia fue integrante del primer Consejo Nacional de Morena, ha trabajado con el presidente desde que Andrés Manuel era jefe de gobierno. En la hoja de ruta de los hermanos Batres, por lo menos en los tres que son o que han ocupado cargos y que son públicos, me refiero a Valentina Batres, actual diputada local por Álvaro Obregón, en el caso del mismo Martí, a quien conocemos desde hace muchísimos años, y en el caso de Lenia, pues siempre estuvieron en esta suerte de ejecución territorial de lo que conocimos como las brigadas del gobierno legítimo. Tú recordarás que aquel acto que tuvo Andrés Manuel después de la elección de 2006, donde asumió, y lo entrecomillo, como presidente legítimo de este país. Entonces, pues, digamos que los Batres siempre han estado orbitando, siempre han estado trabajando alrededor de la figura de Andrés Manuel, evidentemente, y como muchos de los que acompañan a Andrés Manuel desde hace muchos años, en lo que era el PRD, a nivel Ciudad de México, en donde confluyeron muchos movimientos. En el caso de Martí, pues después de esta experiencia del CEU, después de estas experiencias de los sismos del 85, todos estos jóvenes que se incrustaron en un partido de nuevo cuño, digamos que Lenia fue militante de ese partido, en 2013 decide irse de ahí, en fin, tiene una larga data política, más allá de su formación académica, la cual también es robusta y que ella fue profusa al momento de exponerla en el Pleno del Senado de la República, y que bueno, es un perfil más, y por esto no me refiero a que sea un perfil al cual no haya que prestarle atención. Me parece que es alguien que no estaba muy en el radar de la 4T durante los últimos 5 años, si bien en el Círculo Rojo y en los enterados de la red política, pues sí estaba por ahí, sí era alguien que era un personaje que era conocido, pero ahora te diría que más o menos en un mes o en 15 días, pues se ha colocado en lo más alto de la palestra política nacional, y esto, insisto, quedará a ver cómo es su ejecución, cuáles son las posiciones políticas que asume al interior de discusiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo que sí le queda como algo distintivo o como un pin que la va a acompañar, pues es que ella no proviene de los lugares donde provienen el resto de los ministros, y me refiero a que pues no llegó vía el Senado ni acuerdo político ni nada. El único que acordó con él mismo fue el presidente, y desde el día de ayer tenemos nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia en la persona de Lenia Batres Guadarrama. Plantó la bandera de Morena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin lugar a dudas, el presidente. Tampoco es que nos llame la atención, cuando lo nombra un presidente priista, pues también busca a alguien alineado a su forma de pensar. Lo que sí es, como tú bien dices, de donde surge Lenia, no es lo común, y tampoco es común que tenga una trayectoria tan militante dentro de un partido político. Lo importante es que sí tiene las credenciales, no tiene la experiencia, y vamos a ver, como bien dices también, a dónde se cargan sus votos y qué pasa con la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la llegada de Lenia Batres. Querido Jaime, se nos va el tiempo volando como siempre. Vimos 2 temas, pero los 2 temas fundamentales de la política nacional. Muchas gracias, Jaime. Jaime García 16 en X. Manuel, que tengan un gran fin de semana, ya vayan preparando absolutamente todo para que puedan pasarla en familia, y seguiremos hablando porque nos faltan todavía un par de temas para cerrar el año. Nos falta muchísimo, que no nos alcanza el tiempo. Vamos a designar el próximo martes un poquito más para que podamos terminar y que cerramos el año con toda la información para la dosis diaria. Gracias, Jaime. Un abrazo.
Pues sí, ya calificó Andrés Manuel López Obrador en su mañanera este día como un día histórico, con la inauguración del Tren Maya. Lo vamos a seguir de verdad muy de cerca para que realmente sea un desarrollo de la región. Y por lo pronto, hasta aquí la dosis diaria de hoy. Yo soy Manuel Yáñez, síganos en redes sociales, búsquenos en Spotify, en Apple Podcast, ahí donde usted escuche su podcast favorito, suscríbase, denos un like para que usted esté al día todos los días. Por lo pronto, ya está usted informado, pásela bien.